En el corazón de Tokio, dentro del majestuoso Ariake Arena, la atmósfera era distinta. No se trataba solo de una noche de boxeo, era el cierre de una era. El 13 de diciembre de 2022, Naoya Inoue, el fenómeno japonés apodado The Monster, subía al ring para completar una tarea que muy pocos en la historia del boxeo han conseguido: convertirse en campeón indiscutido del peso gallo. Su rival, Paul Butler, el británico con experiencia, campeón de la WBO, un boxeador que llegaba a territorio enemigo sabiendo que lo esperaba uno de los pegadores más precisos y temidos del planeta. Sonó la campana y el combate empezó con el guión que todos esperaban. Inoue avanzando con un control absoluto del espacio. Butler manteniendo la guardia alta, desplazándose hacia atrás, intentando ganar tiempo y estudiar la velocidad del japonés. Pero Inoue no ofrece tiempo. Su jab, seco, rápido y afilado, empezó a marcar territorio desde el primer segundo. No era un jab para puntuar, sino un jab de dominio. Golpeaba, medía, empujaba, forzaba a Butler a reaccionar. En esos primeros 2 minutos, el japonés ya había impuesto su distancia ideal. Butler trataba de mantener su plan. Su estrategia era clara: no entrar en intercambios, no dejarse acorralar y buscar salidas diagonales después de cada ataque. El británico sabía que no podía ganar por potencia, debía sobrevivir por inteligencia. Pero el problema era que cada desplazamiento tenía un costo. Inoue lo empujaba hacia las cuerdas con pasos milimétricos, cortando los ángulos sin prisa, sin dejar huecos. Su dominio del ring era tan natural que, aun sin lanzar combinaciones, parecía estar siempre un segundo por delante. En el segundo asalto, Inoue comenzó a variar alturas. Primero jab al rostro, luego gancho al cuerpo y otra vez arriba. Su cambio de ritmo era casi invisible, pero cada golpe llevaba una intención de desgaste. Butler, sin embargo, resistía bien. Bloqueaba con los antebrazos, giraba el torso para reducir el impacto, y cuando podía, respondía con un jab tímido, más simbólico que efectivo. Su defensa era sólida, pero pasiva, y contra alguien como Inoue, ser pasivo es dejar que el reloj trabaje en tu contra. Hacia el tercer round, el japonés había tomado el control total del combate. Su timing era perfecto. Alternaba secuencias cortas con pausas largas, algo que desorientaba a Butler. A veces parecía que iba a descargar una combinación, pero se detenía justo antes del impacto, obligando al británico a reaccionar de más.
era un juego psicológico y técnico al mismo tiempo. Inoue no buscaba todavía el knockout, buscaba el patrón defensivo. Quería leer cómo reaccionaba Butler a cada estímulo. Si levantaba el codo ante un amague al cuerpo, si inclinaba el torso hacia la derecha al recibir un jab, o si giraba la cadera en exceso cuando retrocedía. Toda esa información se iba almacenando en su mente con precisión de cirujano. En los asaltos cuarto y quinto, el castigo al cuerpo se convirtió en una constante. Inoue bajó la altura de sus combinaciones, apuntando al hígado con la izquierda y rematando arriba con el recto. Era su manera de empezar a debilitar la base de Butler. Los golpes al torso no solo quitan aire, también rompen la estructura. Round 4. A partir de entonces, el británico comenzó a mover menos las piernas, a quedarse más tiempo en el lugar donde lo encontraba Inoue. Y eso, contra un finalizador de su calibre, es el principio del fin. Sin embargo, hay que reconocer el mérito de Butler. Durante la primera mitad del combate mostró disciplina y temple. No cayó en provocaciones, no se desesperó, mantuvo su defensa cerrada y su compostura intacta. Por momentos, su lectura de los ganchos y su forma de absorberlos con el antebrazo fue notable. Pero la presión no cesaba. Inoue no necesitaba hacer mucho ruido para dominar. Bastaba con su control del ritmo. Sus pasos eran breves, diagonales, constantes. Siempre estaba justo fuera de alcance, pero lo bastante cerca para que Butler sintiera su presencia. Del sexto al octavo asalto, la pelea tomó un tono más táctico. Inoue empezó a usar su mano derecha con más intención, buscando entrar con el recto sobre la guardia de Butler. El británico, consciente de la potencia, doblaba su guardia, dejando los codos casi en paralelo. Eso lo protegía del castigo al cuerpo, pero le quitaba visión y movilidad para responder. Era una trampa perfecta. Round 5. Cada vez que Butler cerraba el espacio, Inoue cambiaba de nivel. Subía con una derecha corta o lanzaba un uppercut desde el centro, golpeando justo entre los guantes. A nivel técnico, este fue el tramo más fascinante. El japonés jugaba con los microtiempos. Su dominio del tempo era quirúrgico. Lanzaba una combinación, se detenía una fracción de segundo y luego volvía a atacar justo cuando Butler pensaba que había terminado la serie. Esa capacidad de romper el ritmo confunde incluso a los defensores más disciplinados, porque la mente reacciona al patrón, y cuando el patrón se quiebra, la defensa se abre. Butler seguía entero, pero cada asalto era una cuesta más empinada. Sus golpes ya no salían con convicción.
Eran más una respuesta automática. Inoue, en cambio, seguía fresco. Ni una gota de sudor parecía alterarlo. Su respiración era estable, su guardia alta, su precisión intacta. En el 9º asalto, el combate tenía un único sentido. Butler no había ganado un solo round. El dominio de Inoue era tan claro que incluso los jueces podrían haber cerrado las tarjetas. Pero el japonés quería más. No buscaba una victoria por puntos, buscaba un cierre de campeón indiscutido. Y para eso necesitaba el knockout. Fue entonces cuando el ritmo cambió. Inoue comenzó a lanzar golpes más largos, menos medidos, pero con más intención. Su guardia bajó ligeramente, su lenguaje corporal cambió. Parecía más relajado, pero esa calma escondía la tormenta que venía. Butler, por su parte, empezaba a mostrar signos de agotamiento. Su cintura ya no giraba igual. Su desplazamiento lateral se redujo a simples pasos cortos. El desgaste acumulado por los golpes al cuerpo había surtido efecto. El 10º asalto fue una demostración de control mental. Inoue provocaba abiertamente a Butler, bajando los brazos, sonriendo, invitándolo a lanzar. Quería forzarlo a salir de su caparazón, a abrirse, para poder castigarlo con precisión. El británico no mordió el anzuelo, pero cada segundo en esa posición era un infierno. Sabía que, aunque se mantuviera cerrado, algo terminaría entrando. Y así fue. Al final del asalto, Inoue conectó un gancho limpio al hígado que dobló ligeramente a Butler. Fue el preludio, el aviso de lo que estaba por venir. Cuando empezó el round 11, Inoue salió como si el reloj no existiera. Ya no era el cazador paciente, era el ejecutor. Sus pies se movían con la misma precisión, pero su intención era otra. Lanzó un jab al rostro, luego una derecha al cuerpo y un gancho corto al mentón. Butler retrocedió, se cubrió, pero Inoue no se detuvo. Le cerró la salida con un paso lateral y descargó una combinación de 5 golpes. Izquierda, derecha, gancho, uppercut, derecha. Todos limpios. Butler cayó hacia atrás, intentando aferrarse a las cuerdas. Su guardia se desmoronaba. Inoue cambió de nivel, bajó el centro de gravedad y castigó con otro gancho al cuerpo. El sonido del golpe fue seco, brutal, resonante. Inoue se acercó con la mirada fija, sin expresión, sabiendo que el trabajo estaba hecho. El árbitro detuvo la pelea. Knockout técnico en el round 11. Naoya Inoue lo había conseguido. Se convertía en el primer campeón indiscutido del peso gallo en la era moderna del boxeo. 4 cinturones, una sola corona, un monstruo coronado. En su celebración no hubo exceso. Levantó los brazos con calma, respiró hondo y sonrió. No era una victoria más, era el final de una misión. Su padre, Shingo Inoue, subió al ring y lo abrazó. Ambos sabían lo que significaba ese momento. Una vida entera de disciplina, recompensada con la cima del boxeo mundial. Paul Butler, por su parte, se acercó al campeón con respeto. Había sido superado, pero no humillado. Había aguantado 11 rounds frente al mejor, con dignidad y coraje. No muchos pueden decir lo mismo. La prensa japonesa explotó. El monstruo es indiscutido. Inoue domina con perfección técnica. Y en todo el mundo, los analistas coincidían. Naoya Inoue no era solo un campeón,
era un modelo de boxeo moderno, no solo por su potencia, sino por su dominio de los fundamentos: desplazamiento, control del timing, precisión, lectura y economía de movimientos. Aquel 13 de diciembre, Inoue demostró que el boxeo no es solo un deporte de fuerza, sino de inteligencia aplicada con violencia calculada. Desde el primer asalto hasta el último, cada gesto suyo fue una lección. Y cuando terminó la noche, no solo había un campeón indiscutido, había un símbolo de perfección. Si te apasiona el boxeo de verdad, si disfrutas cada detalle, cada estrategia y cada historia detrás de los guantes, suscríbete ahora a KO Técnico, el canal donde el boxeo no se cuenta, se analiza, se siente y se respira. Déjame un like si disfrutaste esta narración, comenta tus momentos favoritos del combate y dime, ¿qué pelea histórica te gustaría que analizáramos a fondo en el próximo vídeo? Nos vemos en el siguiente round, aquí, en KO Técnico.